Buenas tardes, tengan un bendecido fin de sábado. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 6 de Lecciones de Josué acerca de la fe. Y el título es El enemigo interno. Y la historia de lo que aconteció con Acán y el pueblo de Israel es un tipo profético, un símbolo de lo que está sucediendo en nuestros días en medio de nuestra iglesia, en cumplimiento de lo que Dios anunció, dado que en nuestra iglesia habría sido introducido el anatema de la Gran Babilonia. ¿Y cuál es? Es la adoración de la abominación desoladora y del engañador y el testigo falso, el disfraz cristiano de Satanás, la adoración de Satanás y de los espíritus de demonios, lo cual sería la causa del estado de la odicencia del pueblo adventista, de las vírgenes dormidas, que se creen ricas y no saben cuál es su real condición es ni cuál es la causa de su estado, de su triste estado. Como leemos en el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, a quien, a las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. ¿Y qué dice Jesús? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Está hablando el santo, el verdadero Jesús, y no el engañador y el testigo falso, el otro Jesús. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dejar de llamarte, porque Jesús está llamando al ángel de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Tiene necesidad de Jesús? No, porque se cree rico, cree que lo conoce. Y no sabes que tú eres un desventurado, que no tienes la bendición de Dios, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo. Porque esa es la real condición de las vírgenes dormidas. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué está diciendo? Y no compres lo que venden los lobos y los acanes en la Odisea, porque hay abominaciones dentro de la iglesia. Y dice, de mí compres oro refinado a fuego, que es el amor de Dios, el verdadero tesoro del corazón, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia de Cristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque el ángel de la Odisea está desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. Y Jesús sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora te digo esto porque te amo. Y esta es la verdad, porque es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De las abominaciones que se cometen en la iglesia. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo interesante es que esta sería la condición de todos los adventistas. No es un problema personal, es un problema de todos los adventistas. Ahora, ¿qué pasaría cuando el pueblo adventista fuera despertado, abriera los ojos y empezara a ver lo que sucede en nuestra iglesia? Al ver cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, sería aprobado y sellado. Como leemos en Ezequiel 9, 3 al 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia militante, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y como dice Elena de White, en el tercer tomo de Testimonios, página 12 y 7, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Porque Jerusalén en la profecía es un símbolo de la iglesia. Y esas abominaciones se estarían cometiendo ¿en qué iglesia? En nuestra iglesia, la única iglesia remanente. Y la próxima cita de la Review Angera, del 23 de septiembre de 1873, escribe ella, especialmente en la obra final de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, ¿qué cosa? Adventistas, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué?
porque las vírgenes se van a despertar, van a ver lo que está pasando y van a ser probadas. En este estudio vamos a mostrar parte de lo que sucede en nuestra iglesia, pero en primer lugar vamos a estudiar cuáles son los hechos que ocurrieron en medio del pueblo de Israel, el tipo de lo que sucede en nuestra iglesia. Y empezamos con la derrota de Israel ante los habitantes de Jai. Jehová le había dado claras instrucciones a su pueblo sobre las cosas que eran anatema o abominación a Jehová, como se las dio al pueblo adventista, y estas instrucciones no fueron obedecidas por algunos israelitas. Leemos Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Porque ¿qué hizo? Acán tomó el anatema y lo introdujo en medio del pueblo de Israel. Acán introdujo el anatema en medio del pueblo de Israel, alejando a Jehová de su pueblo, lo cual es un tipo de lo que anuncia la profecía que sucedería en medio del pueblo adventista, cuando leemos Ezequiel 8, 5 y 6, porque esta es la primera abominación que se introduciría en nuestra iglesia. Y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos, ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia Babilonia, y hace mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Había introducido simbólicamente la imagen del celo, la imagen del dios de Babilonia. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Por qué se introducirían abominaciones? Porque Satanás sabía que la única forma de alejar a Jehová de su pueblo, como lo hizo en el pueblo de Israel, era introducir ídolos y que el pueblo de Israel adore esos ídolos, dejando de lado a Jehová. La imagen del celo, en este caso, en nuestro caso, es el ídolo de la mujer Jezabel, es el Dios la Trinidad, que es, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica del año 380, la abominación desoladora en cuya defensa la ramera romana se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Esa es la semilla de la cizaña que fue sembrada en nuestra iglesia. Y ahora leemos Josué 7:2 en adelante. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben-Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3.000 hombres, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. ¿Por qué? Porque no sabían lo que pasaba en medio de su pueblo. No sabía que había anatema y que Jehová no los estaba acompañando. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo que Israel, qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Quiénes? Los hijos de Israel eran anatema ahora.
Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Entonces Israel había pecado, en medio de ellos estaba el anatema, el tipo de las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, y los hijos de Israel habían venido a ser anatema, como el ángel de la Odisea. ¿Podía estar Jehová en medio del anatema? No. Por eso el pueblo de Israel no podría enfrentar a sus enemigos. Y leo el versículo 13, Josué 7:13. Y le dice Jehová, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ahora, ¿quién es el enemigo interno en nuestro caso? Y es claro, la Biblia es clara, son Satanás, son los espíritus de demonios, son los lobos vestidos de ovejas y los sacanes, los mercenarios del pueblo adventista que por dinero harían la misma obra que hizo Balaam. Y leo en Testimonios para los Ministros, página 50, dice Elena, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, la única iglesia leal a Jehová, que como ella lo escribió, no es una institución, sino son las personas leales a Jehová, debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque los que están en contra del pueblo de Dios son Satanás y los demonios, porque quieren impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Y además, como leemos el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 454, dice ella, habrá aún entre nosotros mercenarios, o sea, que hagan la obra de Balaam, adventistas que hagan la obra de Balaam, y lobos con piel de oveja, siervos de la mujer Jezabel, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, a Baal, el señor de Babilonia, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y después agrega ella, habrá espíritus seductores. ¿Y cuáles son los espíritus seductores? Los espíritus de demonios, el falso Espíritu Santo que hace a los hombres habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. El Espíritu Santo que habita en Roma. Y doctrinas de demonios, las doctrinas que les abren la puerta a estos espíritus en medio de la iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Porque Dios anunció todo lo que sucedería en nuestra iglesia y como lo anunció exactamente se está cumpliendo. Y Josué 7:14 dice lo siguiente, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y esto es lo que sucederá en primer lugar con las plantas de cizaña con fruto. La cosecha es de hijos del diablo, hacedores de maldad, que Satanás habrá logrado tener en medio del pueblo adventista, como Jesús lo anunció en Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, en el fin del tiempo de la iglesia militante, el fin del tiempo de gracia de las vírgenes, cuando se cierra la puerta a las vírgenes insensatas. Y sigue diciendo Jesús, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo, a los siervos malos y a los que hacen iniquidad, a los que adoran a la imagen de la bestia, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de este zarandeo, esta separación final, los justos, los sellados, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque comienza el tiempo de angustia, el día de Jehová, y Dios derrama sobre ellos la lluvia tardía. Y agrega Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y seguimos leyendo ahora en Josué 7:16. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabde.
hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué hizo? Tomó el anatema y lo introdujo en medio de Israel. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué pasó? Murió Acán y su familia, que sabía lo que había hecho. Entonces los hijos de Israel podrían enfrentar a sus enemigos en la batalla, como lo podrán hacer los 144.000 sellados del pueblo adventista al comenzar el tiempo de angustia. Porque ahora el pueblo adventista está en una condición triste, que no puede enfrentar a los enemigos de Dios. Y Josué 8.1 empieza así. Dijo Jehová a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Ahora, lo mismo pasará con la gran Babilonia, que será vencida en la batalla de Armagedón, la batalla para salvar al pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de ella. Y como leemos en Apocalipsis 16, 15 y 6, Jesús dice, después de anunciarnos la formación de Triple Alianza: aquí yo vengo como ladrón, o sea, vengo como ladrón en la noche aquí a buscar a los que estén preparados. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque este es un mensaje al ángel de la Odisea. Y los reunió a quienes a los que estaban preparados en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Monte de Megido. En el monte que está en el valle de Megido es el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Y después leemos Elena White en Mensajes Selectos, página 175, dice lo siguiente: los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. ¿A quién? A liberar a el pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia. ¿Y qué va a pasar? Todos los reyes de la tierra se van a unir a la bestia y, como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es, el verdadero Jesús, es Señor, Señor y Rey de Reyes, es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Porque el que actúa en el día de Jehová es Jehová. Y sigo en Josué 8:2. Y Jehová le dice a Josué: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos.
Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Y es interesante, ¿por qué? Porque el paralelo es muy claro, porque lo mismo sucederá a la Gran Babilonia y al príncipe de Tiro. ¿Mm? Y leemos ahora Apocalipsis 17 y 16. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿Mm? Y Apocalipsis 18:8 dice lo siguiente. Por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Mm? ¿Qué hizo la ramera con los mártires de Jesús? Los quemó en la hoguera. ¿Y qué va a recibir ella? Lo mismo que hizo con los mártires de Jesús. Y en Josué 8:9 leemos, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron el pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siguiendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que los seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué tomó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y esa era una costumbre, como Dios le mostró a Moisés, e hizo que
hiciera una serpiente de bronce y la clavara en un madero, en un palo. Porque así murió Jesús. No murió en la cruz, porque una cruz era un símbolo sagrado para los paganos. Y jamás clavarían un ladrón en una cruz, porque sería un sacrilegio. Ahora, la cruz vino después de que Satanás le mostró a Constantino su visión y que el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso le diera la orden a San Jerónimo, a Jerónimo Estridón, de crear la Biblia católica. Y ahí apareció la cruz en nuestras Biblias. Pero a Jesús realmente lo colgaron en un madero, en un palo, lo clavaron en un palo, como los ladrones, y no en una cruz. Y ahora vamos a ver justamente por qué. Entonces ahora, después de ver lo que pasó en Jai, vamos a analizar cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Cuando llamó a el pueblo adventista, a las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo, Jehová las separó de las iglesias caídas en manos de Satanás, que se habían convertido en parte del falso profeta del Apocalipsis, y les indicó al pueblo adventista que no se volvieran a unir a ellas, ya que ellas se habían transformado en el antitipo de las mujeres amorreas que fornicaron con los hijos de Israel en Sittim, y les hicieron adorar a sus dioses, a Baal peor, dado que los israelitas que lo hicieron no entraron a Canaán. Y lo mismo pasaría con los adventistas que lo hicieran. Y leo en Primeros Escritos, página 273. Dice Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Dios las dejó. ¿Y quién las dirigía ahora? Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y por eso ya escribió en Testimonios para los Ministros, página 50, que en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. La única iglesia leal a Jehová. Y que contra esta iglesia estaban en contra de ¿quién? Las huestes espirituales de maldad, Satanás y los demonios, buscando impedir que el pueblo antiista cumpla su misión. Y en Primeros Escritos, página 249, Dios le mostró lo siguiente. Dice, ya vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, porque los adventistas, muchos creen que los pioneros no tenían errores, pero eso es un error, estaban llenos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿A quiénes? A todos los adventistas, incluyendo a Elena de White. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde puede lograr en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Separándolo de las iglesias caídas. Y después, en otra cita que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, dice Elena, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa cuña de la verdad, y lo define, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo antista? Lo separó de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Le ha hecho depositaria su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quería tener con el pueblo antista la misma relación que tuvo en el desierto con Israel. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Y ahora agrega Elena, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan ¿a quién? A aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Los que prediquen plenamente el mensaje de los tres ángeles. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le dice, he aquí el valor de un alma, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y agrega Elena,
no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. ¿Mm? ¿Quién buscaría impedirlo? Satanás. Y lo logró. Ahora, pero no lo lograría definitivamente. Y agrega Elena, y esta es la promesa de Dios, el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, porque él tenía el amor de Dios en el corazón, impulsará a todos los que le sigan, porque todos los sellados, los que tendrán el nombre de Jehová escrito en la frente, es porque tendrán el amor de Dios en el corazón, el mismo amor que tuvo Jesús. Ahora, ¿qué buscarían hacer Satanás y sus siervos, los lobos vestidos de adventistas? Buscarían hacer que el pueblo adventista siguiera el camino de las iglesias caídas en manos de Satanás, el camino de la apostasía, y que, como Israel en Sittim, buscara la amistad de las iglesias caídas, del mismo modo en el que las iglesias protestantes caídas buscarían la amistad de Roma y se unirían a ella en puntos comunes de doctrina, dogmas comunes, para adorar junto a ella al dragón, llamándolo Dios y Cristo. Y ahora leo Eventos de los Últimos Días, página 159. Dice Elena, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Y agrega, desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? Roma, la Iglesia de Roma, la Iglesia Universal o Católica Imperio Romano, no, nunca fue parte de la Iglesia de Cristo. ¿Mm? Son las tropas que levantó Constantino, uniendo a la mujer Isabel, la religión pagana de Roma, y los apóstatas, la Iglesia primitiva, que hicieron la obra de Balaam. Y las iglesias protestantes caídas, que eran parte de la Iglesia de Cristo, cayeron en manos de Satanás. Ahora, ¿qué le faltaba a Satanás? Solo faltaba la Iglesia adventista. Y estaba buscando unir a la Iglesia adventista a su confederación. Ocultando la deformidad bajo el mando del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano. ¿Y qué pretende Satanás? Pretende ser Cristo mismo. Porque Satanás es el Jesús que va a venir cuando llegue el fin. Es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y después, en el conflicto de los siglos, página 433, dice Elena, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Y esto es lo que está haciendo la iglesia adventista ahora. Además, agrega ella, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina les acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. ¿Cuál? El deseo de imitar las prácticas de los impíos y buscar su amistad. Y cita después Ezequiel 16, 14 y 15, pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ahora, ¿pasaría eso con la iglesia adventista? Pasó con las iglesias protestantes caídas y Satanás buscaría que pase con la iglesia adventista. Y agrega Elena en Eventos de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, en que es idólatra, que adora un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Entonces, cuando viéramos la unión entre la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina, ahí veríamos cuál es la imagen de la bestia de la que habla la profecía del Apocalipsis. Y agrega Elena, después del conflicto de los siglos, página 498, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, dogmas comunes, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas,
Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo Roma en el año 380 después de Cristo, obligando a adorar a la abominación desoladora, al Dios de la Trinidad. ¿Mm? Y esta profecía, la unión entre las iglesias protestantes, se cumplió el 14 de febrero del 2010, cuando las iglesias protestantes caídas hicieron sanar la herida de muerte que los reformadores le habían hecho a la mujer Jezabel, mostrando con la Biblia que no es parte de la iglesia de Cristo, sino es parte de la gran Babilonia del Apocalipsis, que es una de sus hijas. Y el 14 de febrero del 2010 en Roma fue publicado esto por protestantes y los católicos, y anunciaron que durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿De qué? Del movimiento ecuménico, porque hacía 40 años estaban en diálogo ecuménico. Y el cardenal Casper señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común ¿en quién? En Jesucristo, en el Cristo niceno, el disfraz de Satanás, y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿De quién? De Roma. Entonces, ¿qué pasó con el principio de sola escritura? A la basura. Tiraron a la basura toda la reforma y se unieron de nuevo a Roma y aceptaron la autoridad de Roma para definir doctrina. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común, que es la arena. ¿Mm? Y también indicó que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. La Iglesia Católica es la Iglesia de quién? De Satanás, y llama a Cristo a Satanás. Ahora, y los protestantes a unirse a Roma y al adorar al Jesucristo y la Santísima Trinidad definidos en los concilios ecuménicos de Roma, ¿a quién adoran? A Satanás. Y aquí quedó definido claramente cuál es la imagen de la bestia de la que habla el profecía del Apocalipsis, la que adorarían juntos la bestia y el falso profeta. ¿Mm? Ahora, ¿qué nos muestra claramente este evento profético con el que se desplegó el rollo? Nos muestra cuál es la imagen de Satanás, la imagen de la bestia, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta, y el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y leemos lo que escribió Elena de White el 2 de marzo de 1899. Dice: la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Y agrega: todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto, y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que se cumpla la profecía. Y ahí comprenderíamos el pleno significado del mensaje del tercer ángel. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Y qué dice Apocalipsis 19:20? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado ¿a qué cosa? Su imagen. La imagen a la que adora en común con el falso profeta, el disfraz cristiano, Satanás y los demonios, al Jesús y a la Trinidad definidos en los concilios ecuménicos de Roma, porque esa es la imagen de la bestia. Estos dos fueron lazos vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Mm? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, al Dios común de la bestia y el falso profeta, al dragón, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y quiénes lo van a ver? Los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿A quién? Al Cristo niceno y a la Trinidad. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, que sea un hijo del diablo. Ahora, esto es muy claro. Estos hechos nos muestran claramente que la imagen de la bestia de la que habla el mensaje del tercer ángel es la Trinidad y es el Cristo niceno, el Jesús definido en los concilios de Roma. Y esta unión se hizo en el 2010
¿Por qué? Porque Satanás podría haberlas unido a Roma en cualquier momento a partir de 1844, porque él tenía plena posesión de las iglesias caídas, pero tenía un plan global y ese plan necesitaba que en primer lugar uniera al pueblo adventista a las iglesias caídas, antes de unirlas a ellas a Roma en puntos comunes de doctrina. Necesitaba que el pueblo adventista empezara a adorar a la imagen de la bestia, la imagen del celo, antes que sanara la herida de muerte de la mujer Jezabel, para que cuando sanara la herida de muerte, toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y lo adorara a él y a los demonios. Satanás necesitaba que la gran Babilonia le diera a beber del vino, el furor de su fornicación con el dragón, a la única nación que no lo había bebido, y que el mensaje del segundo ángel volviera a ser verdad presente, antes de unir a las iglesias caídas en puntos comunes de doctrina. ¿Para qué? Para que el pueblo adventista no se despertara, estuviera bien dormido y no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y leemos el conflicto de los siglos, página 440 y 441. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que era leal a Jehová y parte del plan de Dios, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya completado, consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto, Apocalipsis 14:8, está aún reservado para lo porvenir. ¿Mm? ¿Y qué dice Apocalipsis 13:3 y 4? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Y la tierra es donde está el pueblo de Dios, y no el mar. Las iglesias caídas son parte del mar. Toda la tierra está diciendo todo el pueblo adventista, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Quiénes? Todas las vírgenes, todos los ángeles de la Odisea, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque ya habían sido introducidas en nuestra iglesia las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. ¿No? Porque Satanás le mostró a Constantino en su visión, ¿qué cosa? El sol con una cruz, que es un símbolo de Baal hijo. Y a Baal hijo, los apóstatas lo definieron en la doctrina de la Trinidad como el Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, la esencia y la sustancia de los dioses, que es el sol. Entonces ellos definieron a Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y esas son las personas de la Trinidad a las que adora el pueblo adventista. Por eso el mensaje del segundo ángel ha vuelto a ser verdad presente. Otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Cuál faltaba? La iglesia adventista, del vino, el furor, su fornicación. Y ahora vamos a ver cómo desarrolló su plan Satanás. Y es claro que podemos ver en nuestra historia que lo hizo del siguiente modo. En primer lugar, Satanás introdujo a nuestra iglesia a sus siervos, sacerdotes romanos disfrazados de adventistas, principalmente jesuitas, y ellos empezaron a buscar alcanzar los lugares de los cuales dirigir al pueblo adventista. Y luego de llegar a ser dirigentes, empezaron a introducir en nuestra iglesia las doctrinas de Roma, que son el vino, el furor de la fornicación de Babilonia con el dragón. Y leemos en Señales de los Tiempos del 28 de mayo de 1894. Dice Elena, antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Y sucedió eso? Claro que sí. Y luego, los lobos, siendo dirigentes de la Iglesia Adventista, establecieron un diálogo ecuménico con sus compañeros que dirigían las iglesias caídas en manos de Satanás, buscando que ellas reconocieran a la Iglesia Adventista como una iglesia hermana, como una nueva hija de la Gran Babilonia, para lo cual debía compartir con ellas sus principales puntos de doctrina, el vino de Babilonia, las cuales fueron reflejadas en 1957 en el libro publicado por 4 dirigentes de la Iglesia Adventista, y que, ¿cómo se llama el título? Questions on Doctrine, o respuesta a preguntas sobre doctrina. La respuesta que ellos dieron a quiénes, a las iglesias protestantes. Y acá este slide fue tomado de un estudio que hizo uno de nuestros teólogos sobre el desarrollo de estas doctrinas. Y este es un profesor de la Universidad Adventista del Plata. ¿Y qué escribió? Fromm
Leroy Froome, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de Questions on Doctrine. Admiraba profundamente a Daniels, que era su mentor, otro lobo, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, y que hizo Dios, no separó el pueblo de las iglesias caídas. ¿Y qué promovía Froome? Unirnos a las iglesias caídas. ¿Era siervo de Dios o de Satanás? Obviamente siervo de Satanás. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían la Trinidad, la deidad de Cristo y especialmente la expiación completada en la cruz y la justicia por la fe en Cristo, ¿no? Estas son las principales cuatro doctrinas que Froome introdujo en nuestra iglesia, no solo él, junto a los otros lobos vestidos de adventistas. ¿Y qué son estas doctrinas? Son parte del vino de Babilonia y son las doctrinas que son el fundamento del falso profeta. Ahora, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa Roma asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba, como quedó reflejado en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como asesinando al pueblo de Dios y embriagándose la sangre de los mártires de Jesús. Esa es la Trinidad. Es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y la deidad de Cristo es la principal característica del Cristo niceno, definido por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam usando cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Cristo niceno es el disfraz cristiano de Satanás, que pretende ser un Dios Hijo engendrado de la sustancia del Dios Padre, como Zeus engendró a Apolo, la imagen del ángel del abismo. Porque el verdadero Jesús, ¿qué era? Era hombre. Porque una persona que es Dios no puede ser tentada, no puede ser perfeccionada, pues ya es perfecta, no puede morir. ¿Mm? Entonces, y además, Jesús era un verdadero cordero que fue perfeccionado por Dios. Pero este es el ídolo de Roma y fue introducido en nuestra iglesia. Y después la tercera doctrina es la de expiación completada en la cruz. Es la falsa doctrina de los que quitaron el continuo, quitaron la obra de Jehová y del verdadero Mesías en el nuevo lugar de su santuario. ¿Por qué? Como dice Pablo, el que seguía perdonando los pecados del pueblo era Jehová. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba sentado a la diestra de Dios e intercedía por nosotros. ¿Y hasta cuándo? Hasta que llegue el fin. Pero ¿qué hizo Roma? Quitó el continuo, quitó esa obra. ¿Y qué puso? Puso en su lugar a los sacerdotes paganos a perdonar pecados. Por eso esta doctrina de la expiación completada en la cruz es un verso, es una mentira que predica el falso profeta del Apocalipsis. Y la justicia por la fe en Cristo es la falsa doctrina que niega la fe de Jesús en Jehová, su Dios y Padre, y la fe de sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva que tenían la fe de Jesús. ¿En quién? En Jehová. Porque Dios, como dice Pablo, es el que nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero, ¿quiénes creen en el Cristo niceno? Los jesuitas, los lobos vestidos de ovejas que están en medio del pueblo adventista y buscan que el pueblo adventista crea, ¿eh?, que tiene justamente, es justificado por la fe en el Cristo niceno, que es la imagen de Satanás. Por eso estas doctrinas son el vino de Babilonia introducido en nuestra iglesia. Y como Dios le mostró a Mil en su sueño profético, es la suciedad y la basura que Él tendría que barrer de nuestra iglesia. Y como docentes en nuestras facultades de teología, los lobos empezaron a enseñar estas falsas doctrinas a los futuros teólogos adventistas, que con el tiempo llegaron a ser dirigentes del pueblo adventista. Y el objetivo de Satanás y los lobos vestidos de adventistas era llegar a establecer un credo en el que incluirían las doctrinas que son el vino de Babilonia, para después empezar a hacer la misma obra que hicieron las iglesias caídas de manos de Satanás, en forma contraria a lo establecido por nuestros pioneros al que constituir la organización de la iglesia adventista. ¿Qué escribieron ellos en el acta, que es equivalente a la ley fundamental de la iglesia adventista, que es la constitución de la iglesia adventista? Y lo leemos en
1 Bio 453, párrafo 2 y 454, párrafo 3. ¿Y qué escribieron? El primer paso a la apostasía es levantar un credo. Eso es el primer paso a la apostasía, porque levanta un credo, empieza a legislar en la iglesia como si fuera Dios, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que nos creen en el credo, porque este es el camino de Roma y las iglesias caídas. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos, como hizo Roma con los que no creían en la Trinidad. Y terminan diciendo un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia, ¿no? Porque nunca la Iglesia Adventista tenía que definir un credo, pero la misión de los lobos era definirlo, ¿no? Y en el año 1978, cuando el pastor Robert Pearson, el entonces presidente de la Conferencia General, se dio cuenta de los planes y los movimientos que se estaban haciendo para lograr que las iglesias caídas nos reconocieran como iglesia, tratando de impedir que los que dirigían ese movimiento lograran su objetivo y desviaran a la iglesia adventista el rumbo que Dios le había indicado, escribió una carta pública a todos los miembros de la iglesia pidiéndoles que no permitan que esto suceda. Él sabía que se encontraba frente a la omega de las apostasías, la última apostasía que enfrentaría la iglesia adventista y que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y esto es parte de lo que él publicó el 15 de octubre de 1978. No permitan que esto suceda. Y escribió lo siguiente: esta va a ser la última vez que en mi actual función estaré con los líderes de mi iglesia, vuestra iglesia, nuestra iglesia, y tengo algunas palabras para que dejarles. He tomado mis pensamientos del anciano Ralph Neal y de su esposa, donde ellos describen cómo una secta evoluciona en una iglesia. Y resumiendo, tomamos lo que él dice que pasa en la cuarta generación. En la cuarta generación hay mucho más maquinaria. Aumenta el número de administradores, mientras que el número de obreros en el campo disminuye proporcionalmente. Se efectúan grandes concilios de iglesia para definir doctrinas, siguiendo el camino de Roma. Son establecidas más escuelas, universidades y seminarios. Estos van al mundo para buscar su acreditación y tienden a volverse secularizados. ¿Qué buscan? Que las otras iglesias los reconozcan. Se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se le da atención a la cultura contemporánea con un interés en las artes, música, arquitectura, literatura. El movimiento trata de volverse relevante para la sociedad contemporánea, envolviéndose en causas populares. Los servicios se vuelven formales, el grupo goza de completa aceptación por parte del mundo. La secta se ha convertido en una iglesia. ¿Cuándo? Cuando el mundo la acepta, cuando las otras iglesias la aceptan. Y agrega: hermanos y hermanas, esto jamás debiera acontecerle a la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia más, es la iglesia de Dios. Pero ustedes son los hombres y mujeres que están sentados en este santuario esta mañana y donde Dios quiere asegurarse que esto no va a suceder. Y agrega: ya existen fuerzas sutiles, hermanos y hermanas, que están comenzando a ser agitadas. Desafortunadamente existen aquellos en la iglesia que menosprecian la inspiración de la Biblia, que desprecian los primeros 11 capítulos del Génesis, que cuestionan la corta cronología de la tierra, del espíritu de profecía, y que sutilmente, y a veces no tan sutilmente, atacan al espíritu de profecía. Existen algunos que apuntan a los reformadores y a los teólogos contemporáneos como fuente y norma para las doctrinas adventistas del séptimo día. Existen aquellos que supuestamente están cansados con las repetitivas frases del adventismo. Existen aquellos que quisieran olvidar las normas de la iglesia que nosotros amamos. Existen aquellos que codician y contejan el favor de los evangélicos. Aquellos que le quitarían el manto a una determinada persona y aquellos que caminarían en el mundo secular y material. Compañeros, líderes, amados hermanos y hermanas, no permitan que esto suceda.
No permitan que cosas, que la iglesia adventista se una con los evangélicos. Les hago un llamado sincero esta mañana. No permitan que esto suceda. Apelo a la Universidad de Andrews, al seminario, a la Universidad de Loma Linda. No permitan que esto suceda. No somos anglicanos del séptimo día, no somos luteranos del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día. Esta es la última iglesia de Dios con el último mensaje de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo su alfa, está hablando de la apostasía alfa, hace algunos años atrás. Ustedes y yo somos los líderes que enfrentaremos la omega, que tendrá el mismo origen diabólico y sutil. Su efecto será más devastador que la alfa. Hermanos, les ruego, estudien, conozcan lo que está delante y entonces con la ayuda de Dios prepárense y preparen al pueblo para enfrentarla, porque venía la omega. ¿Mm? Ahora, ¿qué logró el pastor Pearson? Tristemente nada, porque todo su auditorio estaba dormido, la condición de la Odisea. Y en el año 1980, los lobos vestidos de ovejas lograron que la iglesia adventista dé el primer paso a la apostasía, estableciendo un credo oficial en la iglesia adventista, en el que se incluye como Dios a la imagen de la bestia, a la Trinidad. ¿Cómo lo lograron? Haciendo que en el Congreso de 1980 en Dallas, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, los delegados de la Asamblea General de la Iglesia definieran, votaran y aprobaran el primer conjunto de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, definiendo el fundamento de la fe de los Adventistas del Séptimo Día, el credo adventista. ¿Qué sucedió en ese momento? Varias cosas. Primero, al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente, la asamblea de la iglesia actuó y se puso en rebeldía contra Dios. Segundo, la asamblea se autoconstituyó en legislativa, asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la iglesia, usurpando una facultad exclusiva de Dios y siguiendo el camino del hombre de pecado. Sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque estableció las creencias fundamentales de la iglesia. ¿Y quiso con la Biblia? La dejó de lado. Tercero, se estableció que el voto de la mayoría defina la norma de fe que deberá seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y de conciencia sostenidos por la Iglesia adventista. En cuarto lugar, al hacerlo, se vindicó el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, como lo harán las mayorías en la ley dominical activa que formará una nueva bestia de los Estados Unidos. ¿Qué va a decir el pueblo adventista cuando se establezca la ley dominical activa que obligue a adorar la imagen de la bestia? Si la iglesia se está obligando a adorar la imagen de la bestia. Y quinto, ante Dios todas estas decisiones son ilegales, son nulas de la unidad absoluta. ¿Por qué? Pues fueron establecidas por personas que no tenían ninguna autoridad para hacerlo y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios. Y luego de levantar el credo adventista, Satanás y los lobos vestidos de ovejas hicieron que la organización de la iglesia adventista diera todos los pasos del camino a la apostasía de las iglesias caídas. Establecieron el credo como norma de fe. Un adventista ahora para ser bautizado tiene que definir su fe en las creencias fundamentales de la iglesia. Y siguiendo las pisadas de Roma en el camino a la apostasía, en el manual de iglesia establecieron las reglas que deben usarse para perseguir y expulsar de la iglesia a los que no creen en el credo o hacen la obra que Dios le indicaría hacer a los siervos fieles y prudentes. Ahora, fíjense lo que habían establecido nuestros pioneros en el acta de constitución de la iglesia adventista. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Eso es lo que hacen las 28 creencias fundamentales. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. Ahora, ¿qué dicen nuestros pastores? Un adventista es el que cree en las 28 creencias fundamentales. Y es mentira. Un verdadero adventista es el que cumple la misión que Dios le dio al pueblo adventista.
El tercero es juzgar a los miembros por el credo, como están haciendo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto es comenzar una persecución contra ellos. Ahora, ¿qué hicieron los levitos vestidos de adventistas, junto con los mercenarios? Definieron un nuevo pecado. Definieron que es un pecado grave no creer en el credo, en el que incluyeron a la abominación desoladora, al Dios de la mujer Isabel, el Dios de la Trinidad. Hicieron lo mismo que hizo Roma. Y esto es lo que dice el manual de iglesia el manual de nuestra iglesia. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y dicen entre los pecados graves, porque además de ser caraduras, definen pecados como si fueran Dios, por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia, ya en los siguientes: la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. Ahora, si alguien niega su fe en las doctrinas cardinales de la iglesia, en la Trinidad, que es el fundamento que pusieron, está sujeto a disciplina. Lo van a disciplinar. O también si enseña doctrinas contrarias a las mismas. O sea, si enseña lo que dice la palabra de Dios, la verdadera doctrina, va a ser disciplinado. Ahora, y esto es lo que hizo Roma. Porque los que escribieron esto, los que escribieron el manual de la iglesia, son los vestidos de adventistas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué dijo Pablo? Empecemos por dice Pablo en 2 Timoteo 3, 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Jesús, en su sermón, el sermón del monte, dijo lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por enseñar quién es el santo, el verdadero Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿cuál es la misión del polantista? Profetizar de nuevo, mostrando cuál es la verdad. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y la tierra, ¿quién es? El pueblo adventista, el pueblo de Dios, las vírgenes. Vosotros sois la luz del mundo, porque en el fuerte pregón, ¿quién va a iluminar la tierra con la gloria de Jehová? Los sellos del pueblo adventista. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, no va a poder ser escondida. Y en su sermón profético, Jesús dijo lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, sobre las vírgenes, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Y cuál es ese alimento? La verdad echada por tierra, que nos ayudaría a recuperar el hombre de la escobilla. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. ¿Por qué? Porque los siervos fieles tienen que seguir dando alimento a tiempo a sus hermanos, aunque sean perseguidos, hasta que Jesús venga como ladrón a llevarlos con él a la batalla, hasta que vean la señal que les va a indicar que la puerta se cerró para los impíos del pueblo adventista. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿albergando a quién? A Satanás, el engañador y el testigo falso. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué escribió en ese tiempo Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 439? Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero, dice ella, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy, y lo que ahora también sucede en la iglesia adventista, lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las sagradas escrituras? ¿Y qué define ahora nuestro manual de iglesia? Que fundar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola es un pecado grave. Y en el Evangelismo, página 429, leemos lo siguiente:
Ya ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, ¿eh? ¿Y cuáles son? La Trinidad, en primer lugar. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será probada y cada uno tendrá que soportar la prueba de una crítica sofocante. ¿Mm? Y en Conflicto de los Siglos, página 653, ya dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque a todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios, tan numerosos y cortantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Ahora, ¿cómo se define el credo adventista? Por la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina y precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza o desautoriza un categórico así dice Jehová. Y por supuesto, esos categóricos así dice Jehová desautorizan todas las doctrinas introducidas en las 28 creencias fundamentales, en la mayoría de ellas. Y ahora vamos a ver lo que anuncia el profeta Ezequiel 8 que estaría sucediendo en nuestra iglesia. Primero, anuncia que sería introducida la imagen del celo, la imagen de la bestia, conteniendo las imágenes de la bandera negra de los paganos para dejar a Jehová de su pueblo. Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, aquella imagen de Baal. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Mm? Ahora, ¿qué se introdujo en nuestra iglesia? La Trinidad. ¿De dónde surge la Trinidad? ¿No? De la bandera negra de los paganos, donde está el sol, la luna y las estrellas, donde el sol es el Dios Padre, la luna es la diosa madre y las estrellas, representadas por cruces, son los dioses hijos. ¿Mm? Y el principal, el Cristo babilónico, en Babel lo llamaron Tamuz, después los egipcios Horus, después los medopersas Mitras, ¿eh? Los griegos Apolo y, como lo llamaron los romanos, Cristo. Porque esa es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, el sol con la cruz, va al Hijo, el Cristo babilónico, y él empezó a llamarlo Cristo, y los apóstatas disfrazaron esta imagen de Cristo en el credo de Nicea. Porque el Dios Hijo engendró la esencia del Dios Padre, ¿eh? De su sustancia como Dios de Dios, es el Dios Hijo, va al Hijo. Y ahí apareció la doctrina de la Trinidad, donde están las tres hipóstasis del Sol, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, y eso se introdujo en nuestra iglesia, esa abominación. Eso es lo que adora el pueblo adventista actualmente, ¿eh? La imagen del celo. Y en segundo lugar, los lobos guiarían a nuestros ministros a practicar la omega de las herejías mortíferas, creada por San Ignacio de Loyola, el creador de la orden de los jesuitas, que los llevaría a hacerse en sus mentes, en sus cámaras secretas, imágenes de los ídolos definidos en la imagen del celo, violando conscientemente los mandamientos de Jehová, y a orar a esos ídolos, ofreciéndoles incienso, como le enseña el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, o abriéndoles la puerta de sus mentes para que ellos los hagan habitación de demonios. Porque esto lo creó Ignacio Loyola para que una persona lo haga conscientemente. Porque de todas las meditaciones que él creó, lo que más le dio resultado para hacer habitación de demonios a una persona es esto, a la que llamó la meditación evangélica, y que definió Jehová en él en los mandamientos. Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia ¿a quién? A millares de estos hijos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, Jehová, ¿qué es? Una persona singular. ¿Y la Trinidad qué es? Una triada de dioses paganos. Tres imágenes en la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianos. Y por supuesto, nuestros dirigentes, como dice la profecía, se estarían haciendo imágenes en sus mentes, practicando las meditaciones ignacianas. Ezequiel 8:7 al 13. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero, simbólicamente. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra. ¿Dónde? En las cámaras secretas, en las mentes de los ancianos en la casa de Israel. Y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré después y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Dónde estaban los ídolos? En las mentes de los varones ancianos, de los dirigentes de nuestra iglesia. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. ¿Y qué es el incienso? Las oraciones. Le estaban orando a sus ídolos, de los cuales se habían hecho imágenes en sus mentes. Imágenes del Dios Padre, imágenes del Dios Hijo, imágenes del Dios Espíritu Santo, y les oraban. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Y en el libro de la Trinidad justamente está el fundamento de este hacerse imagen y orarles a los ídolos. El libro de la Trinidad, páginas 281 y 282, dice lo siguiente. Y este es el libro oficial de la Iglesia Adventista explicando la creencia fundamental número 2. ¿A quién debería orar la Iglesia? Dicen. Con toda seguridad, el método común de orar es seguir el ejemplo de nuestro Señor en su gran oración y en su práctica de dirigirse reverentemente al Padre. Es nuestro gran privilegio dirigir nuestra adoración, peticiones y alabanzas al Padre en el nombre del Hijo, siempre conscientes de que el Espíritu Santo transmite nuestras comunicaciones terrenales con gemidos indecibles. Pero Pablo el Romano está hablando de Jesús, no del Espíritu Santo como una tercera persona. Y agregan, pero ¿qué diremos acerca de adorar directamente al Espíritu Santo? Aunque no tenemos en la Escritura un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu Santo, el hacerlo así tiene en principio algún apoyo bíblico implícito. Y agrega, si el Espíritu Santo es en verdad divino y personal e interactúa en toda clase de formas personales directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico. Fíjense, esto no es bíblico, es algo que les parece que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo y también pueda adorarlo. ¿Mm? Adorarle a una de las imágenes definidas en la Trinidad, una de las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y agrega, vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre, en el nombre del Hijo, con el conocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Sin embargo, en las ocasiones en que oramos personal y corporativamente, parece mejor orar a la persona más pertinente de la deidad. ¿Eh? ¿Cuándo? En forma personal y corporativamente, en la iglesia. Orar a la persona más pertinente de la deidad, no al Padre, sino al Dios Hijo o al Dios Espíritu Santo. Cualquiera de las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y agregan, por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la iglesia testifique, parecería ser lo más apropiado orar directamente al Espíritu Santo. Entonces le oran al Espíritu Santo para recibir poder. Y al hacerlo le oran a los espíritus de demonios. Oraciones de Jesús incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón, y ruegos por su pronto regreso. Ahora, ¿a Jesús hay que confesar los pecados? No. Jesús nos enseñó que oremos a su Padre, porque el único que perdona pecados es Jehová, su Dios y Padre, y Él está sentado a su diestra e intercede por nosotros. Pero la confesión, el arrepentimiento y el perdón son de Jehová. Pero al definir a tres ídolos, tienen que definirle roles a cada ídolo.
¿Mm? Y ruegos por su pronto regreso. Ahora, rogarle para que regrese pronto es absurdo. Dios nos mostró claramente que nosotros tenemos que preparar el camino para que Él pueda regresar. Y si no hacemos esa obra y comemos y bebemos con los borrachos, nunca va a venir. Y agregan finalmente, en suma, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, este es un verso, es el dogma de Roma, porque Jehová es el único Dios verdadero y es una persona singular. Entonces, parece lógico y práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquier persona del trío celestial en cualquier momento y situación dados. ¿Mm? Esta es la enseñanza y es lo que refleja la segunda abominación de Ezequiel. ¿Eh? Y todo esto es fuego extraño, traído directamente del paganismo politeísta, en el que, según el tipo de necesidad, cada uno elige a el altar del panteón de los dioses donde se encuentra el dios más pertinente para satisfacerla, y le dirige su adoración y le hace sus peticiones. Luego, si tiene otras necesidades, se dirige al próximo altar, le hace una nueva petición al nuevo Dios más pertinente y sigue así hasta terminar de adorar y hacer sus peticiones a todos los dioses del panteón pagano. ¿Por qué? Porque los dioses de la Trinidad son paganos. ¿Mm? No hay duda que esto es paganismo y lo que se practica en nuestra iglesia es paganismo. El libro de la Trinidad es pagano y enseña paganismo. ¿Mm? Y de estas prácticas, justamente como las meditaciones ignacianas, también se está haciendo participar al plantista en los ejercicios espirituales ignacianos, incluidos en las 40 madrugadas con Jesús, en las solas con Jesús, en las solas con Cristo, en primero Dios, etcétera, porque lo están practicando nuestros dirigentes. Y eso, al hacerlo conscientemente, hacerles imágenes, le permite a los demonios darle vida a sus imágenes, a esas imágenes, que esas imágenes les hablan, y como Jesús lo anunció en su sermón profético, muchos le estarían diciendo, yo soy el Cristo. Muchos demonios le están diciendo adventistas, yo soy el Cristo. Y es triste, pero es la realidad. Ahora, en tercer paso, anuncia la profecía de Ezequiel. Como resultado, nuestros ministros se unirían a otras mujeres, como Israel en Sittim, para endechar junto a ellas a Tamuz, al Cristo babilónico, el Cristo niceno, el disfraz cristiano de Satanás, en la Semana Santa de Tamuz, que empieza el miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma, los 40 días en los que Roma endecha a Tamuz, el Dios Hijo de la Trinidad, que no tienen relación alguna con la verdadera Pascua de Jehová. ¿Mm? Ezequiel 8, 14 al 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y mujeres son iglesias, religiones. Y estaban todas endechando ¿a quién? A Tamuz, al Cristo babilónico. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Mm? ¿Y cuándo empieza la endecha a Tamuz? El miércoles de ceniza, como explica Roma. Y dice, el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval, porque según la tradición pagana, ¿eh? Tamuz fue muerto en el carnaval, la fiesta de la carne a Baal. Y es el primer día de la cuaresma. ¿Cuándo empieza la cuaresma? Un miércoles de ceniza. El periodo de 6 semanas de penitencia antes de Pascua. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos y anglicanos, como así también de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiteriana y algunos bautistas. ¿Mm? Se celebra 40 días antes del domingo de resurrección. Fíjense, entre el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección de Tamuz, ¿cuántos días hay? 40 días. Es la cuaresma, que marca el final de la Semana Santa. Fíjense, la Semana Santa que festeja el polantista, ¿cuál es? La Semana Santa de Tamuz, de Satanás. La ceniza, cuya posición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el domingo de Ramos del año litúrgico anterior. ¿Mm? Ahora, ese domingo de Ramos, ¿a qué se refiere? Porque los paganos iban los domingos a endechar a Tamuz, al cementerio. ¿Mm? ¿Cuándo entró Jesús en Jerusalén? El día 10 del mes primero del año 31.
¿Y qué día era ese? Si el viernes fue el día 14, 4 días antes, él entró un lunes, no un domingo. El domingo de Ramos no tiene nada que ver con la verdad bíblica, es una cuestión pagana de Tamuz. Y en el miércoles de ceniza, con el que empieza la cuaresma, se pone en la frente de las personas que van a las iglesias católicas la marca de pertenencia y adoración a Tamuz, la señal de pertenencia a quién? A Satanás. Y acá tenemos algunas imágenes que son interesantes. La primera es una muestra, esto es tomada en el momento en que Constantino le da a Silvestre I la tiara y el trono de sumo pontífice de Jezabel. Y en ese tiempo ya había sacerdotes paganos que se hacían la tonsura, símbolo de adoración al sol, y tenían en sus manos cruces, porque las cruces eran símbolo de adoración a los dioses hijos, y tenían la cabeza de pescado, y tenían el sol atrás. Y esa costumbre, acá tenemos a Domingo Guzmán, tonsurado a la romana, que los adoptaron los sacerdotes católicos, se tonsuraban a la romana en adoración al sol. Y el Papa, ¿qué tiene? En vez de tonsurarse, tiene el solideo, símbolo del sol, se pone ese gorrito en la cabeza, es símbolo de adoración del sol. Y además, fíjense que los paganos, los sacerdotes paganos que tenían las barbas cortadas, porque es símbolo de quién? De Nimrod. Aquí, en una representación asiria, un toro con la cara de Nimrod, alado con la cara de Nimrod y la barba cortada, cosa que Dios le prohibía hacer a su pueblo. ¿Y qué tenían los sacerdotes paganos? La cruz de Malta, símbolo del dios Sol. ¿Y dónde está la cruz de Malta? Aquí en las vestiduras del Papa, en la vestidura de este Papa también, de todos, porque todos son sacerdotes de quién? De Baal, del Sol. ¿Mm? ¿Y qué le ponen en la frente a los que van el miércoles ceniza a la Iglesia Católica? Una cruz en la frente, símbolo de pertenencia a quién? A Tamuz, a Satanás. Y Dios prohibió hacerse marcas en el cuerpo, ¿no? Como Dios anunció por medio de Ezequiel, en este tiempo su pueblo también estaría celebrando la Semana Santa junto a otras mujeres, y junto a ellas estarían echando a Tamuz, a el Dios Hijo del Sol, que nace en Navidad, el 25 de diciembre, al Cristo babilónico, y de ese modo adorando junto a ellas a Satanás, porque tristemente eso es lo que está haciendo el pueblo adventista. Y como dice Elena, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, o sea, haciéndose habitación de demonios, ¿eh? Porque eso es lo que sucede cuando se practican las meditaciones ignacianas, que es la segunda abominación, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Mm? ¿Y a quién adoran? A Baal, el Cristo babilónico, a la imagen que Satanás le mostró a Constantino, a la cruz, que es un símbolo de Baal hijo, el Cristo babilónico. ¿Mm? Y acá vemos en la revista Semana Santa, publicada en el año 2021, y restaurados en Cristo, decían, ¿de qué Cristo? En el Cristo babilónico se presenta un hombre adorando a una cruz. ¿Mm? Y esta es la imagen de la cruz a la que está adorando este adventista en la Semana Santa, y es un símbolo de dioses hijos, un símbolo de Satanás, el Cristo babilónico. ¿Y qué hacen? Se postra frente a una cruz, frente a Satanás. ¿Mm? Cuando la imagen de la cruz empezó a ser exhibida públicamente en las iglesias católicas, como lo explica Roma en el artículo 1161 de su catecismo, fue a partir del concilio de Nicea II, en el que, siendo guiada por el Espíritu Santo que habita en ella, para adorar a su Dios, al sol, a Baal, a la imagen del dragón, Roma decidió lo siguiente: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. ¿Y qué es ella? Habitación de demonios. Por eso el Espíritu Santo de la Trinidad es un símbolo de espíritus de demonios. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y edificante cruz. Ahora, ¿Satanás da vida? ¿La cruz da vida?
tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. ¿Mm? Y justamente violando el mandamiento de Dios, que nos dijo que no tenemos que hacernos imágenes. ¿Y qué vemos en las iglesias católicas? Cruces. Es el símbolo que Satanás le mostró a Constantino. ¿Símbolo de qué? Que esa iglesia le pertenece al Cristo niceno, símbolo de Satanás. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, nuestro primer trabajo, el exponer las imágenes de una cruz en la frente de un templo, en los púlpitos, es la costumbre que también se ha introducido en la iglesia adventista? Porque se fijan en toda nuestra iglesia ahora que hay cruces y en los púlpitos se ponen cruces. ¿Mm? ¿Qué hace este símbolo? Se identifica a nuestras iglesias como iglesias católicas, en las que se adora al Dios de Roma, indicando que nuestras iglesias y púlpitos pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Satanás. ¿Mm? Porque eso es lo que significa poner esa marca en las iglesias y los púlpitos. Iglesias adventistas que, como lo establece el Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, cuando hacen obra misionera y bautizan nuevos miembros, los bautizan como cristianos católicos que no conocen a Jehová, no conocen al único Dios verdadero ni al santo, al verdadero Jesús, sino bautizan personas que adoren a la imagen de la bestia. ¿Mm? Y este es el Edicto de Tesalónica. La bestia romana estableció lo siguiente: queremos que todos los pueblos profesen la religión. Fíjense, obliga a tener una religión y elimina la libertad religiosa que profesa el pontífice Dámaso, el Papa Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, o sea, tres dioses iguales, y de la piadosa Trinidad. Y estas son las imágenes, la bandera negra de los paganos a las que adoraba la bestia religiosa para adorar al dragón y a los demonios. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, ¿no? La marca que ponía la bestia romana, los que adoraban a la imagen de la bestia, la Trinidad, quienes siguen esta norma. Entonces, el que adora a la Trinidad, por definición, ¿qué es? Un cristiano católico. ¿Y qué está haciendo la Iglesia Adventista? Trabajando para Satanás, bautizando cristianos católicos. Mientras que los demás, los verdaderos cristianos, los jugábamos dementes y locos, o sea, perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. O sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, en defensa de la abominación desoladora, en defensa de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, la voluntad de Satanás, como Dios le mostró a Nahuay. Y leemos el primer escrito, página 211. Por esta es la visión del gran conflicto. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar, fíjense, esta es la ley dominical activa, a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, que no adoraba la Trinidad. Y millones fueron muertos sin misericordia, ¿m? Por negarse a adorar la abominación desoladora de la Trinidad. ¿Y quiénes los mataron? Los que por adorar a la Trinidad habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, ya sea de sus hijos. Porque eso es la Trinidad, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y Jesús fue claro: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, el que adora a la Trinidad, ¿conoce al verdadero Padre? No. ¿Conoce al verdadero Jesús? No. Está adorando a dos ídolos. ¿Mm? Y eso es muy claro. Y lo mismo pasa ahora, porque cuando expulsan de la iglesia a un hermano adventista porque no cree en la Trinidad, está mostrando que lo hacen porque no conoce al Padre ni al verdadero Jesús, que está adorando a ídolos. Es triste, pero esa es la realidad. Y la última abominación es la abierta adoración del dios Sol, el dios de la Gran Babilonia,
dándole la espalda a Jehová y postrándose ante el sol hacia el oriente. ¿Eh? Ezequiel 8, 13 al 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, el dios de la mujer Jezabel, el dragón, postrándose hacia el oriente. Ahora, ¿qué está adorando el pueblo antista? Al dios de Jezabel. Por eso Dios tiene que mandar al profeta Elías. Está adorando a la Trinidad, a las imágenes que son las tres hipóstasis de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. La imagen que Satanás le mostró a Constantino y le dijo, con este símbolo vencerás, porque si lográs que los cristianos adoren a esta imagen y la llamen Cristo, ya los hiciste paganos. ¿Mm? ¿Y qué está haciendo el pueblo adventista? Adorando a las mismas imágenes, dando la espalda al templo de Jehová, donde tiene que entrar para ser hecho columna del templo de Dios, está postrándose hacia el oriente, adorando al sol, junto a Babilonia, en el atrio, en la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, y está parada frente al altar, frente a la cruz, símbolo de Satanás, y atrás el sol, adorando al Cristo Niceno, a Satanás, adorando la abominación asoladora, y está frente a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Ahora, Dios la está protegiendo hasta que escuche el clamor de medianoche, pero cuando escucha el mensaje de Elías y decide seguir adorando la abominación asoladora, los espíritus demonios no van a tener ninguna limitación para hacerlos parte de su habitación. ¿Y qué dicen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad? Que están adorando al Dios de Roma. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, o sea, la adoración de la imagen de la bestia. ¿Qué está haciendo el pueblo adventista? Adorando a la imagen de la bestia, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y agregan, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y ese terreno común es la arena del mar, de la que habla Jesús, sobre la que construirían sus casas los hombres insensatos. Por eso Dios tiene que mandarle a su pueblo al profeta Elías. La introducción en nuestra iglesia de estas abominaciones babilónicas es lo que habría llevado al pueblo adventista a estar en la condición del ángel de la Odisea, a maravillarse en pos de la bestia, a adorar al dragón, junto a las iglesias caídas de manos de Satanás. ¿Cuándo? Cuando el 14 de febrero de 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, de la sexta cabeza, la herida de Jezabel. Se maravilló toda la tierra del pueblo de Dios en pos de la bestia, adoró al dragón. Todos los ángeles de la Odisea estaban adorando al dragón, que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque en esa época el hombre, el escobilla, no había completado su obra, aún no había empezado el clamor de medianoche, y todo el polantista estaba adorando al dragón. ¿Quiénes? Los que creen la tesis, que la Trinidad es la verdad, o los que los lobos habían llevado a creer en la antítesis, que lo que creían los pioneros en ese Dios Padre, ese Dios Hijo, engendró la esencia, la sustancia del Dios Padre, el Verbo, era la verdad, cuando eran simplemente dos de las imágenes de la bandera negra de los paganos. ¿Mm? Y todo el polantista estaba adorando al dragón. Entonces Jehová actuaría, haría al hombre el hombre de la escobilla, y enviaría a sus mensajeros a despertar y a darles el verdadero alimento a sus hermanos. Y como Dios le mostró en Job, eso ocurriría en la última generación. Ese camino no lo conoció Elena de Job. No llegó a conocer la verdad, porque ella también estaba contaminada con los errores recibidos los paganos y los papistas, y eso es claro en sus testimonios, que a ella no le había amanecido. Pero las profecías que Dios nos dio por medio de ella están cumpliendo literalmente exactamente como Dios los anunció, porque la misión de Job era traer profecía, no doctrina. Y por medio de ella Dios nos anunció que la última generación, Él nos guiaría a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y en la primera visión, que es la promesa por el pueblo adventista, Dios le mostró el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos, dice Elena, y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban,
Había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque cuando Dios completara su obra, tendríamos nuevamente el Evangelio eterno y conoceríamos al único Dios verdadero y al verdadero Mesías. Y como Jehová lo anunció en Isaías 30, 19 al 23, eso es lo que sucedería en este tiempo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? La nueva Jerusalén, en la cima del monte Sión. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá y haría del hombre la escobilla. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, a los siervos fieles y prudentes. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Por qué a tus espaldas? Porque el pueblo antista estaría postrado hacia el oriente adorando el sol, y a sus espaldas está el templo de Jehová. Y a sus espaldas oiría a los que empiezan a andar por el camino angosto, decirles, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes, de tus ídolos fundidos de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga? A los ídolos, quitarlos, sal fuera, decirles. ¿A quiénes? Al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, que son disfraces de Satanás y los espíritus demonios, sal fuera, tenemos que decirles. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, cuando se ha sembrado el verdadero evangelio, y dará pan del fruto de la tierra. Esa es la promesa de Dios. Y esto es lo que harán las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Arreglarán sus lámparas, conocerán la verdad, sus lámparas iluminarán el camino angosto, lo recorrerán, llegarán a la ciudad de Dios y entrarán con esposo a las bodas. Y a eso fue llamado el pueblo adventista. Y va a haber adventistas que van a recorrer ese camino y van a recibir la bendición de Dios. Y ese es nuestro deseo, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que puedas ser parte de los sellados del pueblo adventista. Y acá al final lo que agregamos es un banner que creó uno de nuestros hermanos con el siguiente título, Ministerio Adventista Hechos Proféticos. Nosotros empezamos a estudiar hace tiempo y últimamente eh, hay algunos grupos que algunos de los hermanos están creando, como el canal de Telegram, donde Hechos Proféticos, donde uno puede encontrar todos los estudios pasados, porque cuando uno entra a un grupo de WhatsApp puede ver lo que se va publicando a partir del momento que uno entra. Pero si uno quiere conocer todo lo que estudiamos, lo va a encontrar en el canal de Telegram, Hechos Proféticos. Y acá con estos códigos QR, cualquiera de ustedes puede entrar a esos grupos. Simplemente tiene que, con el celular, captarlos, ampliar la imagen por ahí un poco y captarlos. Y en el dibujito, ahí aparecen los tres ángeles, y el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la piedra que echa por tierra la gran imagen de Baal. ¿Eh? Y ahí dice Ministerio Adventista del Séptimo Día, Hechos Proféticos, porque somos Adventistas del Séptimo Día. Todavía somos Adventistas del Séptimo Día, todavía no nos borraron de la iglesia, aunque estamos predicando lo que creemos que es la verdad. Y aunque nos borren y dejemos de ser adventistas nominales, seguiremos dándole alimento a tiempo a nuestros hermanos porque esa es la misión que Dios nos dio. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.